Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita, periodista investigador del portal digital La Fuente y Mil Hojas, uno de los autores de los artículos Arroz Verde que llevaron al juicio sobornos 2012-2016 y a la sentencia de unos 20 personajes, la mitad de ellos aproximadamente relacionados con las más altas esferas, la cúpula del poder del gobierno de Rafael Correa, incluido el expresidente de la República. Licenciado Zurita, en Ecuador no dejamos de sorprendernos por la actuación de los políticos, si así podemos llamarlos. Estos intentos de inscripción de candidaturas por parte de Abdalá Bucaram, de Daniel Salcedo, resultan una afrenta a los ecuatorianos, un insulto a su inteligencia y un desparpajo sin nombre de estos pseudo políticos ecuatorianos. Quisiéramos conocer su punto de vista, usted que acaba de librar una larguísima batalla para tratar de hacer justicia combatiendo el abuso y la falta de perspectiva de políticos ecuatorianos. Nos referimos al caso Sobornos 2012-2016. ¿Cómo mira esta situación que es parte de los prolegómenos de la campaña electoral en Ecuador? Muchas gracias, muy buenos días. Para mí siempre es un gusto conversar con ustedes sobre los temas de interés y de la realidad ecuatoriana. Bueno, yo hace poco escuché en la nota anterior el comentario de Omar Simons, ¿sí?, haciendo referencia a la falta de selección vía primarias, ¿sí?, del candidato Abdalá Bucaram a la Asamblea Nacional. Lo mismo se puede decir de Rabascal en el caso de Unión por la Esperanza. Jamás hubo un acuerdo o una decisión vía primarias para que él sea seleccionado como candidato a la vicepresidencia, y sin embargo inscribieron su candidatura bajo ese principio, porque iban a impedir, ¿sí?, la no candidatura de Abdalá Bucaram, si desde un principio han permitido que se logren inscribir varios protagonistas políticos por procesos viciados, ¿sí? Y es obvio entender que el partido FE, ¿sí?, Fuerza Ecuador, tenía que colocar en la lista a Daniel Salcedo por dos circunstancias, ¿sí? Porque primero tienen que protegerlo a toda costa de que llegue a un acuerdo con la Fiscalía para que hable y termine de destruir y acabar con los Bucaram. O sea, los Bucaram buscarán a toda costa impedirlo, y una de ellas es brindándole cierta posibilidad y cierto blindaje a través de una inscripción electoral que le permite cierta posibilidad de supervivencia jurídica hasta febrero del próximo año. Va a ser difícil para él luego de ese periodo, porque lo más probable es que no salga electo, ¿sí? Y al no salir electo, pensaremos que la Fiscalía habrá pasado ya dentro del proceso el periodo por el cual él podía llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, él tiene todo en su contra, y bajo esas circunstancias, lo único que han hecho, a mi parecer, es ganar tiempo. Obviamente yo también concuerdo con el hecho de que se trata de un momento en el cual simplemente tratan de ganar tiempo, ¿sí? Pero más allá de eso, pues yo veo muy difícil que un partido como el de Fuerza Ecuador pueda lograr obtener cierta votación a nivel nacional que le permita acceder a una dignidad de elección popular, y mucho menos a Daniel Salcedo, ¿sí? Licenciado Zurita, licenciado Zurita, buenos días. Quizás estaríamos ya dando por sentado que estos candidatos van a participar en el proceso electoral. Entendemos que cumplieron este proceso de la inscripción, pero de aquí hay un análisis y sobre todo una responsabilidad importante del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Habrá un proceso de impugnaciones. ¿Qué deberíamos esperar los ecuatorianos en esta etapa?
Bueno, por lo regular no hemos visto mayores impugnaciones a los grupos políticos que han tenido estos problemas, y pues algunos ya los han solucionado favorablemente. Yo creo que existe un camino de alguna manera expedito, ¿sí?, para que todas estas candidaturas se inscriban, ¿sí?, y puedan ser efectivamente señaladas como posibles y viables por cualquiera de las dos instancias electorales. Si lo hicieron por Rabascal, ¿por qué no lo van a hacer con Bucaram? ¿Sí? No hay ninguna diferencia desde el punto de vista procesal en ello, independientemente de que Rabascal sea el candidato de UNES y no tenga temas judiciales que responder, mientras que Bucaram y todo su grupo sí. Sí, aquí no se está analizando su condición judicial o su ética y su moral. Se está señalando un camino procesal que dentro del tema electoral pues simplemente funciona así. No es que nos agrade, no es que nos guste, pero así funciona, y pues creo que la única forma de responderles a todos estos grupos es castigándolos electoralmente. De alguna manera esperemos que sea por fin el final de lo que significa el Bucaramato luego de 30 años de desastres, ¿no? Y esperemos también que sea el fin de otro grupo político, que más es un grupo delincuencial que tiene todo el dinero del mundo para hacer política, como es todo este grupo Unión por la Esperanza y compañía. ¿Cómo mira usted, a propósito de este último grupo, la candidatura de Andrés Arauz? Bueno, Arauz es un hombre inteligente. Sí, yo no descarto eso, y yo bajo ninguna circunstancia podría decir lo contrario. Hemos visto que ha tenido la suficiente inteligencia para generar procesos críticos y técnicos con respecto a ciertos temas de interés nacional, ¿sí? Pero yo creo que es un hombre que carece de la moral necesaria para gobernar este país, ¿sí? Y le puedo poner un ejemplo claro, Gustavo. Él ha estado al frente de este grupo o este colectivo de personas que han estudiado han intentado identificar cómo ha funcionado la deuda pública ecuatoriana, pero solo en el gobierno de Moreno, ¿sí? O sea, él se encarga de pensar y auditar la deuda externa e interna generada por el gobierno de Moreno, pero se queda callado, ¿sí? Cuando se tiene que hablar del gobierno de Rafael Correa. O sea, ¿qué clase de político y qué clase de moral, ¿sí?, de alguna manera podemos esperar de un hombre que cercena la realidad nacional en favor de sus intereses? ¿Sí? Entonces, obviamente estamos observando que ahí éticamente y moralmente no se están colocando las cosas en su punto, ¿sí? O sea, podría darle un nivel o un punto de crédito si es que este señor efectivamente hiciera un análisis de todo lo que significó la deuda externa ecuatoriana, contraída sobre todo desde el periodo de Rafael Correa, porque ahí es donde inicia el gran debacle de este país. O sea, lo que debemos entender, que Moreno juega un papel preponderante en esto, sí, pero la gran debacle, ¿sí?, de lo que significa sostener un país que no tenía ingresos a futuro, se inicia en el gobierno de Rafael Correa, y de eso no dice absolutamente nada, totalmente callado. Entonces, este técnico, que además es joven, yo creo que puede cometer este tipo de actos, tal vez por la inmadurez política y la inmadurez personal que él atraviesa, ¿sí? O sea, es básicamente eso. No podemos entregar y pensar que un inmaduro, ¿sí?, pueda hacerse cargo del país a futuro. Pero él se ufana de contar y dice como su principal asesor con Rafael Correa. Pues peor aún, porque Rafael Correa es un prontuariado, ¿sí?, y entendemos que es parte de una red criminal que terminó con la sentencia de Arroz Verde, y ahora aparecen cosas mucho más graves que antes no se habían pensado. Nosotros mismos, Gustavo, hemos presentado
un informe durísimo de cómo Rafael Correa le ha solicitado recursos económicos a través de uno de los protagonistas oscuros de la Revolución Ciudadana, que es el señor Bolívar Armijos, que a su vez tiene relaciones con el narcotráfico, ¿sí? Para conseguirle dinero para que cambie las opiniones del señor Chicaiz en Buenos Aires, ¿sí? Eso es gravísimo, eso la Fiscalía tendrá que investigar. Y las relaciones del señor Bolívar Armijos dentro de una estructura política que ahí sí pues se puede identificar claramente como mafia. Es vergonzoso eso, y sin embargo él se ufana en señalar de que recibirá el asesoramiento de Rafael Correa, el destructor, ¿sí?, del futuro del Ecuador. Y hablando de vinculaciones, licenciado Zurita, le pudimos escuchar y leer a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, afirmando que el auto en el que se moviliza el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, este vehículo le pertenecería a Jorge Cherres, o del socio de Jorge Cherres, que es la persona directamente involucrada en esta presunta estafa del ISPOL. Leí el tuit colocado por la señora ministra, he visto una nota periodística que una parte o miembros de esta Casa de Valores han desmentido esa información. No lo han desmentido con claridad, pero de alguna manera lo han desmentido. Espero que la señora ministra pueda brindar más detalles de esta información futura, pero yo creo que en este tema existe todavía mucha opacidad y mucha oscuridad pública, y no se tiene claridad hacia dónde hay que dirigir la mirada o cómo se debe entender este caso que de alguna manera estamos enfrentando a ciegas, porque esa es la realidad. Yo creo que aquí existe un protagonista central que es la Superintendencia de Compañías, ¿sí?, en el cual observamos que no ha existido ningún tipo de control anterior con respecto al manejo de las negociaciones bursátiles, sea de venta anticipada de facturas o sea de emisión de bonos, ¿sí? Allí hay que ponerle mucha atención. Aquí yo creo que existe una condición, un acto colusorio que se debe entender con claridad, en el cual participan casas de valores y superintendencia de compañías. Y habrá que entender allí y habrá que hacer un esfuerzo vital por acceder a todos los prospectos de negociaciones de bonos que se han hecho, no solo con lo que se ha denunciado directamente de las dos empresas relacionadas a ISPOL, sino a otras que se han hecho a nivel nacional. Habrá que entender cómo funciona. Todavía estamos, yo creo, en pañales, y estamos apuntando no de forma clara ni certera con respecto a este tema, y el caso de lo que ha señalado la ministra es básicamente un fuego más dentro de este gran incendio que tenemos y que todavía no entendemos cómo se ha originado ni de dónde se ha originado. ¿Qué pasa por otra parte y cuál es su opinión, licenciado Zurita, sobre la solicitud, entendemos que es la tercera, de que Interpol emita una boleta roja para la captura de Rafael Correa? Los abogados de Correa siguen apostando a que no lo hará esta entidad. ¿Qué pasa con la Interpol? ¿Es realmente una entidad independiente que representa a la policía del mundo, que es una entidad importantísima en cada uno de los países, que tiene que velar por la paz y el orden? No emitir esta boleta de captura sería paralelamente desconocer la validez del sistema judicial de Ecuador. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, el Ecuador tendrá que esforzarse sumamente para lograr que esto pueda concretarse. Tendrá que hacer, no creo que será rápido, tampoco creo que tiene que buscar que esta emisión de Interpol sea inmediata. Yo creo que tiene que existir un proceso largo de convencimiento de que efectivamente Rafael Correa es un prontuariado y que hay que buscarlo para que retorne al Ecuador, ¿sí? Porque de lo contrario va a ser un fracaso. Ya fracasaron 2 veces en el periodo inmediato, y es probable que si no lo hacen de forma correcta el pedido, volvamos a fracasar. La idea es que se pueda lograr convencer a las autoridades de Interpol las razones por las cuales Ecuador está solicitando la búsqueda a nivel de todo el mundo de Rafael Correa,
y su retorno al país. Y eso hay que exigirle a las autoridades claramente, porque si es que nosotros miramos en el contexto real, yo creo que a ningún político ecuatoriano le interesa que Rafael Correa vuelva al Ecuador. Entonces, lo más fácil es emitir una solicitud de búsqueda de Interpol mal planteada para que se la niegue. Y mi hipótesis, Gustavo, es que las autoridades, sea de justicia y sea del gobierno, es que no le interesa que Rafael Correa venga. Y lo mejor que pueden hacer para eso es plantear mal el pedido de extradición de cualquier parte del mundo de Rafael Correa. Entonces es mejor tenerlo fuera que en el Ecuador, en una cárcel, porque en Ecuador puede pasar cualquier cosa. E internacionalmente lo tendremos siempre fuera y no regresará. Esa es mi impresión. Ahora, que hay que pedirle exactamente a la justicia ecuatoriana que haga una correcta, ¿sí?, valoración de los hechos y bajo esas condiciones presente los escritos necesarios, ¿sí?, luego de tener reuniones, incluso internacionales, para poder convencer a las autoridades de Interpol de que es razonable el pedido que se está haciendo. Pero si no lo hace, mi conclusión es que no quieren tenerlo en Ecuador. Licenciado Zurita, respecto de otro tema, ¿cómo ven ustedes el anuncio de la Fiscalía sobre el involucramiento del exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, este caso que tiene que ver con los insumos médicos de la seguridad social, en lo que recordamos ustedes hicieron una denuncia pública respecto de que Paul Granda aparecía en la bitácora de acceso al edificio donde Daniel Salcedo tenía un departamento? ¿Cómo ven ustedes los avances también en este otro caso que ha generado muchísima preocupación, incluso ira en el contexto de una pandemia? Bueno, apenas se dio esa publicación ya hace algún tiempo, yo fui llamado a la Fiscalía para rendir versión sobre este tema y se me consultó sobre cómo habíamos obtenido la información, y lo que nosotros habíamos señalado es que habíamos, de la información de esas bitácoras, habíamos sacado fotografías y que esas fotografías son las que se han publicado dentro del reportaje. Ahora, nosotros entendemos que esas bitácoras han sido, están en poder de la Fiscalía, ¿sí? Eso deben haberse logrado a través de los diversos allanamientos que hizo en Guayaquil el momento en que estalló este escándalo, y pues a partir del análisis de esa información yo debo entender que el señor Paul Granda está ya involucrado en la investigación, en buena hora por la Fiscalía, ¿sí? Porque creo que es una de las puertas que han permitido ingresar a identificar las acciones de Paul Granda, y de la peor manera, porque la puerta que han abierto simplemente evidenciaba que él había asistido a reuniones en el departamento de Daniel Salcedo. Es posible que no se haya reunido con Daniel Salcedo, porque en las reacciones inmediatas que el señor Granda dio, había señalado que no conocía a Daniel Salcedo, y es posible que eso sea así, pero lo que no puede desmentir es que estuvo en la suite del gran reparto, que era de Daniel Salcedo, y que posiblemente allí se reunió con Dalo Bucaram y compañía. Porque ese era el acuerdo, porque es evidente de que es él quien abrió las puertas y dio las autorizaciones para la entrega de los hospitales y de todo tipo de proceso de contratación que estuvo a cargo de los Bucaram, ¿sí? Y en buena hora que haya sido llamado para que él pueda dar todas las explicaciones necesarias de cómo fue ese acuerdo. Yo no creo que pueda tener un pedido de prisión preventiva inmediato si es que se atreve a colaborar y entregar la información que se le ha pedido y que se ha quedado callado por tanto tiempo, y que pueda identificar con claridad cómo es que se dio este acuerdo. Lo más probable, si es que él colabora, es que llegaremos al presidente de la República, Lenín Moreno, y también posiblemente podamos llegar
a las relaciones que tuvo la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, en este tema. Pero yo saludo y me alegro, en verdad, de que la Fiscalía haya podido abrir esta puerta. Que obviamente no es la puerta grande, sino la puerta trasera, por donde están todos los trapos sucios, en el cual se identifica con claridad toda esta relación Granda-Bucarán. En buena hora por la Fiscalía, y aspiramos que el señor Granda pueda colaborar. Yo debería señalar que si es que la Fiscalía ha dado este paso es porque existe información suficiente y necesaria para involucrarlo. Y pues ojalá en el futuro se pueda tener acceso a esta información que, siendo investigación reservada, de alguna manera pueda conocerse o hacerse pública. Finalmente, licenciado Zurita, la Fiscalía ha señalado que se están llevando adelante otras investigaciones, partiendo del caso sobornos por otros delitos más allá de la delincuencia organizada, crímenes que incluyen peculado y otros. Desde el periodismo, ¿se prepara algo más desde el periodismo investigativo? Bueno, nosotros de alguna manera hemos no virado la página, pero creemos que existen otros temas que no están directamente relacionados a Arroz Verde que hay que investigarse. Nosotros desde hace algún tiempo habíamos ya iniciado un análisis de justamente lo que este momento ha estallado como un escándalo terrible, que es el tema de la emisión de bonos. Sí, estamos trabajando fuertemente, aspiramos que hasta finales de año nosotros podamos tener un informe completo a nivel de dos temas. Deuda externa, ¿sí? Deuda externa china y emisión de bonos. Sí, es lo que básicamente nos hemos centrado, sin perjuicio de que podamos continuar con temas relacionados al tema de Arroz Verde. Hay algunos temas que todavía tenemos información que lamentablemente no hemos podido analizar, que está relacionado, por ejemplo, a la empresa Verdú, que fue sacada del caso, pero ya es nuevamente investigada por la Fiscalía, ¿sí?, por fraude procesal, ¿sí?, generado justamente dentro de la información de Arroz Verde, sobornos 2012-2016. Todavía hay mucha tela que cortar allí. Y pues yo creo que el gran yacimiento informativo que todavía existe allí y que está abierto dentro del proceso judicial es el caso Puertos, ¿sí? Porque recordemos que cuando se accedió a la información en el allanamiento del estudio jurídico de Alexis Mera, se obtuvo información muy interesante, muy importante de lo que significaba los puertos de Manta y el puerto de Pozorja, ¿sí?, que es un tema que es todavía un hoyo negro, que a pesar de que nosotros sí hemos hecho algunas publicaciones, simplemente no han quedado en nada, de tal manera de que si es que es por obras, si es que es por inversión y si es que es por concesiones, Arroz Verde todavía es un gran yacimiento informativo, sin perjuicio del resto de temas importantes del país que se tienen que conocer. Veamos cómo nos ve el futuro. Nosotros somos un equipo muy pequeño, extremadamente pequeño. Ahora con la candidatura de Fernando Villavicencio, obviamente está muy centrado en su proyecto político. Significa una persona en un equipo de 4 personas, ¿sí? Quedarnos simplemente con 3 es como que tendremos que hacer un esfuerzo titánico para lograr sacar las cosas adelante. Bien, queremos agradecerle, licenciado Zurita, por habernos atendido nuevamente. El licenciado Cristian Zurita es un periodista de investigación que ha emitido muy importantes reportajes en los portales digitales La Fuente, Mil Hojas, entre otros.